Antes de comenzar, ten en cuenta que este episodio contiene historias reales que pueden tocar temas sensibles. Si algo te afecta, puedes pausar o buscar apoyo. Cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia. Esto es El Poder de las Historias, historias para sentir, historias para conectar. Soy Stephanie Smith, psicóloga clínica y la persona que acompaña a otros a contar sus historias. Y hoy tengo una invitada bastante especial para mí. Yo sé que digo eso de todos mis invitados, pero la verdad es que sus historias me llegan un montón y bueno, ahorita tenemos a Angie. Angie trabaja como psicóloga también, así que es colega y es una persona viviendo con diabetes tipo 1. Bienvenida, Angie, ¿cómo te sientes? Ay, muy emocionada de estar aquí, feliz y bueno, gracias por tener este espacio también para contar esta historia de vida y eliminando toda la parte de psicología. Aquí es Angie. Aquí es Angie, ella va a ser ella y bueno, obviamente si surge algo por ahí que tú quieras decir como con tu trabajo, pues perfecto. Me encanta. Angie, comencemos con el inicio de todo esto. ¿Cómo fueron esos primeros 3 años de vida? Obviamente tú no te vas a acordar, pero de repente tus papás me imagino que te habrán relatado un poco de tu historia antes de ser diagnosticada con esto. Sí, bueno, me diagnosticaron a los 3 años de edad, ya tengo más de 20 años viviendo con diabetes tipo 1. Obviamente fue muy difícil al inicio, más que todo lo que me han comentado mis padres, es que yo era una niña como súper activa, me encantaba jugar, luego comencé a tener periodos donde estaba como muy cansada todo el tiempo, comía grandes cantidades de comida, que para mis papás era como que, como ese cuerpecito de 3 años, se come todo esto. Claro, tenías mucho apetito. Sí, y tomaba demasiada agua. Yo dejé de usar Pampers súper chiquita, o sea, antes del año prácticamente ya yo no usaba Pampers. Ok. Y a los 3 años comencé a orinarme en la cama. ¿En las noches? En las noches. Entonces mi mamá le parecía demasiado extraño porque es como ya tú tienes años sin usar Pampers, como así ¿Qué que te de la pasa? nada. Claro. Pero claro, era porque como tomaba estas cantidades de agua durante el día que no eran normales para una niña de 3 años, en las noches no aguantaba. Esos fueron como algunos de los síntomas. De ahí mi mamá tiene un hermano que es doctor y mi tío le dijo, dije, vete a urgencias. Eso suena a diabetes. De verdad, Angie. Sí. ¿Y cómo te relata tu mamá que se siente en esos momentos? Que me imagino que lo va a estar escuchando, viendo este episodio. Claro que sí. No, mis papás me cuentan que eso fue un momento como de caos. O sea, ellos no entendían qué era lo que estaba pasando. Incluso cuando Claro. estaban en el hospital, mi mamá cuenta esto y se echa a reír de que el doctor le decía, no, es que tu hija tiene diabetes tipo 1. Y mi mamá, ah, ok, ¿y qué tengo que hacer para que se le quite? O sea, como, ¿Cómo la ¿cómo la curo? curo? ¿Qué es? ¿Le doy unas Claro. pastillas? ¿Esto cuánto Ajá. tiempo dura? Claro. ¿Cuándo se le va a pasar esta bacteria? Exactamente. Entonces ya ahí la doctora en ese caso le explicó absolutamente todo, de que no, que esto es un tema crónico. Para mí era súper difícil el tema de las inyecciones. Mi mamá inicialmente fue la que se encargó del tema de las inyecciones. Ok. Mi papá al inicio era como súper receloso con eso, era como, no, yo no puedo hacer esto. Eh, y de ahí después conseguimos a una enfermera, por ejemplo, que nos Claro. ayudaba. Claro. Pero no, para mí meterme las inyecciones fue súper difícil Me hasta que una imagino. doctora del hospital le Ajá. dijo como, tú tienes que entender que cada inyección es vida. O sea, cada inyección que tú le pongas a tu hija, tú le estás dando un día más de vida. Qué bonito. Y mi mamá me dijo esa frase y yo se la digo también a todos los papás, a los Todas las personas que pacientes. acompañas, Sí, claro. claro que sí. Angie, y cuando le das este diagnóstico y tu mamá dije, ajá, el virus, la bacteria se le va a quitar cuándo, ¿qué le explican a ella que él es diabetes tipo 1? Porque yo por lo menos no sabía y no tenía idea que existían dos tipos de diabetes, o sea, era así como súper, ¿no? Hasta que te conozco y tú empiezas a hablar abiertamente de eso y te lo agradezco porque me educaste en verdad en este tema bastante. Y luego entiendo que una se provoca por no cuidar de ti y la otra es como tu cuerpo, pero ¿qué es la diabetes tipo 1 o cómo tú lo sueles explicar, sabes, para ti, ¿no? Sí, bueno, la diabetes tipo 1 es una condición autoinmunológica en la cual el cuerpo por error, o sea, hay un virus o hay algo, y él por error ataca específicamente la célula beta del páncreas, que es la encargada de la producción de insulina. Entonces, a ver, la ataca, la célula deja de producir insulina y por ende nos las tenemos que inyectar, ¿no? Que eso eran las inyecciones que tu mamá, claro, te Exactamente. ponía, ok. Y la diabetes tipo 2 se da, hay un factor genético, tiene un tema como con la alimentación, el sedentarismo, entre otras cosas. El como Es no como, cuidar de ti. sí, está más ligado como con la parte metabólica. Realmente la tipo 2 es metabólica, la tipo 1 es Es autoinmunológica. autoinmunológica, claro. Entonces, bueno, reciben esta noticia de esta niña que
Pues yo me puedo imaginar, hace más de 20 años el tema de la diabetes no era tan conocido como ahora, mucho Nada. menos en una niña tan pequeña. ¿A dónde fueron tus papás a buscar acompañamiento? Aparte del tío, bueno, que les dijo, dije, oye, yo creo esto Ajá. es. ¿Fueron al pediatra? ¿Fueron a un especialista? ¿Dónde fueron ellos? Sí, yo tenía mi pediatra de cabecera y comencé a atenderme con endocrinología pediátrica, que los endocrinólogos son los encargados, ¿no?, de esta parte de la diabetes. Ujú. Había muy poca información, realmente no había nada. Mucha de la información que mi mamá comenzó a A obtener, encontrar, claro. sí, es porque mamá habla inglés, entonces todo estaba en inglés. Entonces ella leía como muchos Mm, papers e investigaciones y publicaciones en inglés que se hacían en Estados Unidos, en claro. Inglaterra también hay varias, y con eso ella se fue como instruyendo. También en su momento el tipo de insulinas que yo utilizaba Ajá. es algo que desde hace esos 20 años no se usaba ya, por ejemplo, en Inglaterra, o sea, Mm, imposible. Entonces también fue como todo este proceso de, encima de eso, estas insulinas son como súper, tienen un esquema bien rígido, ¿no? Como ajá, que comer a claro. la misma hora, siempre la misma cantidad de comida. Te imaginarás una niña de 4 o 5 años, yo no quiero comer pollo, arroz y ensalada todos los días. Claro, claro. Y yo me puedo imaginar, Angie, que tú veías a tus amiguitas, cómo fue crecer para ti Sí. con esto. ¿Tú entendías qué te estaba pasando, qué le pasaba a tu cuerpo de alguna forma? Es raro, o sea, porque sí notaba las diferencias, pero al Ujú. mismo tiempo, por ejemplo, en mi casa siempre fue como un tema normal, o sea, nunca lo trataron como un tema tabú. Yo siempre digo que mi familia se volvió diabética, o sea, después vinieron mis dos hermanas que también tienen diabetes tipo 1, Ujú. pero mis papás desde mi diagnóstico como adoptaron esta postura de todo sugar free, de Mm, conseguir los alimentos lo más orgánicos posible, buscar las mejores opciones. Entonces, cuando yo salía, iba a la escuela, que yo sí veía las diferencias, sí. era bastante complicado. Mi mamá siempre se esforzó para que no se notaran tanto. Por ejemplo, Ujú. me acuerdo mucho de cumpleaños a los que iba y ella llevaba el helado sugar free, pues. Entonces, para que yo pudiera comer mi dulce con mi helado y llevaba mis cositas. Ay, claro. Sí, pero sí se sentía de cierta forma la diferencia. También, por ejemplo, me acuerdo que cuando salíamos de la escuela, Ujú. a veces nos quedábamos en casa de mi abuela y ahí estaba una prima, Ok, mi prima mayor que yo, y ella abría la nevera y sacaba una galleta y se comía su galleta porque tenía hambre. Y yo claro. la veía desde la puerta y yo, wow, o sea, cuánto yo quisiera abrir la nevera y sacar una galleta solo porque tengo hambre. Hoy en día lo puedo hacer con el tratamiento que tengo, Claro. pero en ese momento no, porque el tratamiento era tan rígido que no me permitía eso. ¿Y tú lo entendías así? No, Claro. ¿Y, para y nada. te comías a veces la galleta? Sí, a escondidas. Ah. 100%. Tú la agarras, me la llevaba, me la comía a escondidas, que nadie se enterara. Ujú. También en la escuela, muchas veces era como que te cambio esto por esto y me comía lo que sea que encontrara en su Lo que momento. sea. Ujú. Sí, ahora después, como que eventualmente cuando vinieron mis hermanas, por ejemplo, como yo era la mayor, yo sí sentí como un nivel de responsabilidad porque ellas me veían mucho. Claro. Entonces allí creo que o sea, fue que yo realmente como que comencé a entender la magnitud de lo que es la diabetes, porque lo veían mis hermanitas. Ujú. Pero antes de eso era como, esto no es conmigo, aparte, a ver, era una niña, Eras no una había forma de niña. entenderlo. Sí. ¿Y en algún momento tus papás se sientan a explicarte o alguien se sienta como a explicarte? ¿Y qué entendiste tú de esa explicación? Sí, mi mamá y mi papá se sentaban a explicar bastante, también la doctora siempre fue como bastante enfocada en educar. Claro, pero fueron muchas Pero veces. fueron muchas veces, ese es el Mm, tema, fueron muchas veces porque obviamente no captaba toda la información al inicio, también como fui diagnosticada tan chiquita, sí. con el tema de la edad era otro tema, como, bueno, vamos a enfocarnos en, no debes comer alimentos a escondidas, Mm, que no puedes tomar esto, que ujú, deberías comportarte de esta forma. Entonces, a ujú. medida que fui creciendo, es que la información fue cambiando. Fue cambiando, claro. Aña, entonces pasas como esta niñez. ¿Y qué pasa en tu adolescencia? Porque es que, o sea, los adolescentes son tan, a veces, bueno, dicen esta frase como tan crueles, ¿no? Pero Sí. quizás tan curiosos, quizás tan sin filtro, Ujú. quizás sin pensar de que, ay, esto le va a hacer daño, quizás poco empáticos en ese sentido, porque yo porque tengo que cuidar como mis palabras contigo si tú eres mi amiga, ¿no? Mi Claro. amiguita de la escuela de toda la vida. ¿Cómo fue esa adolescencia viviendo con diabetes? Mira, yo no hablaba de diabetes. Tú no hablabas de diabetes. Sí lo decía como, sí, yo tengo diabetes tipo 1, pero hasta ahí, o sea, como que no profundizamos en el tema.
a ver, tampoco lo entendían, pues. Sí, obvio, Muchos no que lo diabetes, entendían. o sea, tienes una enfermedad, pues. Exacto. Claro, y ya. Y ya no le prestaban tanta atención, Ujú. pero definitivamente era como un tema que yo casi no quería tocar, yo casi no quería hablar de eso. Ujú. Lo hablaba como con mis amigas más cercanas, las personas como muy, muy de mi entorno. Claro, Fuera de ellas era como, sí, yo tengo diabetes, ya, ya. no se habla más del tema. Angie, pero tú, por ejemplo, no sé, yo aquí desde mi ignorancia, no sé si te desmayabas en la escuela o te ocurrían como episodios que ya no podías esconderlo tanto. Sí tuve varios episodios en los cuales era como evidente que algo estaba pasando. Ajá. En ese tiempo no había monitoreos continuos de glucosa, o sea, no había esto de estarte monitoreando 24/7, tienes que estarte pinchando. Mm, Iba mucho a la enfermería de la escuela, ahí la enfermera tenía como todo el kit, ¿no? Que yo podía necesitar, también me tomaba mis juguitos. En sí, como yo estuve en la misma escuela desde segundo grado hasta que me gradué, yo sí tuve las mismas compañeras. Entonces ellas todas claro. sabían Ujú, realmente que yo tenía diabetes. claro. Nunca hubo como comentarios incómodos por parte de ellas. O sea, realmente no es como que fue un tema dentro de la promoción, por ejemplo. Claro. Pero ya como todo el mundo ahí, por ejemplo, lo sabía, también cuando empezaban los años, cada año educativo, mi mamá iba a la escuela y hablaba con todos los profesores. Entonces Ujú, también todos los profesores estaban educados sobre qué hacer. claro. En mi caso, yo llevaba todas mis meriendas, después cambiaron el tipo de insulina que utilizaba, que me permitía ser un poquito más flexible, entonces ya, por ejemplo, podía comprar en las cafeterías, cosa que cuando estaba más chiquita no podía hacer. Y eso me fue dando como más libertad y entre más libertad comencé a tener, también como que más comencé a empoderarme y a aceptar este diagnóstico Sí. y realmente integrarlo como parte de mi vida, no de mi identidad. Parte de tu vida, no de quién tú eres. Sí, tú no Exactamente, eres la diabetes, sino que tú tienes pues esta condición. exacto. ¿Se le dice condición o enfermedad? Condición, Condición sí, porque es algo que, digamos que no se cura. sí. ¿En algún punto tus papás te explicaron que no se curaba? Sí, desde muy pequeña siempre me lo dijeron como que Siempre no, te lo esto es dijeron. para siempre, tú Claro. siempre te vas a tener que inyectar, tú siempre vas a necesitar insulina. Ujú. Eh, por ejemplo, cuando estaba chiquita salía corriendo, no quería que me inyectaran y me tenían que perseguir por toda la casa. Entonces mis papás lo que hicieron es que lo hacían como un juego, pues en vez Mm. de, está corriendo porque no se quiere inyectar, no es el juego antes de la inyección. Ah, claro. Entonces, eventualmente se sentía como un juego y ya no era como, es que no quiero. Sí, como esta cosa Sí. súper difícil como de manejar. Sí, también, por ejemplo, mis papás siempre buscaron las agujitas más Mm, chiquititas. Claro que más costosas, porque claro. diabetes y economía son dos cosas que van de la mano y tristemente es súper costoso todo lo que tenga que ver con el tratamiento, Mm, pero siempre como que se aseguraron de buscar lo mejor. claro, lo mejor. Oye, y esta época de los 15 años, de los noviecitos, de esa conexión, ¿no? Como más íntima quizás con otros, ¿cómo fue para ti el tema de la diabetes? Porque me imagino que estaba presente. Sí. Y esos años, que para bien o para mal, los adolescentes quieren probar alcohol y quieren probar, ¿no? Como que sus límites. ¿Cómo Ujú. fue para ti vivir esa etapa con diabetes? Bueno, fue difícil, la verdad. Fue Sí. súper difícil, como mencionas. Era como que yo quería probar, yo quería experimentar, yo quería salir. Tú querías ser como los otros, Exactamente, venía claro. la época de los 15 años, de las Ujú, fiestecitas, ujú. cosas nuevas, pero por ejemplo, hay más de 42 factores que impactan la glucosa, entre esos está emociones muy fuertes, el clima, eso es un tema, también el trasnocharse. Entonces venía a los 15 años, yo me quería trasnochar, ese era un temita ahí considerable. Ahora, realmente, como mis papás siempre se empoderaron mucho del diagnóstico, entonces era como, bueno, ¿quieres tomar alcohol? Ok, o sea, no fue como, no lo vas a hacer, fue Ujú, como, vamos a aprender cómo hacerlo, porque ellos siempre eran como, no, no lo hagas a mis espaldas, claro. como, No me no me mientas, mientas, no lo hagas a mis claro. espaldas. Entonces comencé a investigar con ellos y encontramos como algunas formas de, ok, puedes intentar esto y te comes esto y te mantienes de esta forma Ujú. para justamente poder experimentar lo que significa la adolescencia, lo que significa salir, irse a los 15 años, ir de fiesta, llegar de madrugada, que es lo normal de la edad. Claro, que es lo mismo que hacían tus amiguitas también y que me imagino que al principio para ti fue como que, hey, ¿cómo yo no voy a Sí, poder hacer esto, no? claro que sí. Qué Uf. duro, claro. Ujú. ¿Y en algún momento los niños te dijeron algo? O sea, era como que algo para ti, como ese tema de como que salir o quizás conocer a alguien.
R- Difícil pregunta, porque es que realmente como la diabetes no se ve, Sí, o sea, y en ese es momento... como las enfermedades mentales. Exacto. Claro. Tú no lo ves, entonces no se le prestas atención. Entonces ya a veces llegaba el momento incómodo, vamos a decir que estaba saliendo con alguien, las cosas iban avanzando, llegaba el momento incómodo de decir como que, oye, por cierto, yo tengo diabetes, ¿sabes? Y explicar. Ahora, también siendo adolescentes realmente no entendía. Sí, no, 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 no. Hoy en día entiendo que no entendían, en ese momento no. No, claro, Y hay se sentía crisis. crisis, o sea, era como el fin del mundo tener que decir eso. Ujú. Pero nunca recibí un mal comentario realmente. Ah, A ver, habían personas que no lo entendían, de hecho he recibido comentarios más fuertes de personas mayores. Ahora que estoy grande, ahora ujú. grande, recibo comentarios más incómodos de los que recibía de adolescente o de niña o de los Mira. propios adolescentes. Claro, pero es como dices tú, si no se ve, si tú no ves a la persona como con algo diferente en su Sí. cuerpo, claro, físico, o su manera de hablar, lo que sea, como que quizás no lo notes. Ujú. Hay algún episodio entre esa adolescencia y niñez que tú te acuerdas que fue significativo para ti con este Ujú. tema? Me acuerdo mucho de, yo creo que la que más me impactó fue con mi hermanita chiquita, que estábamos en la escuela. ¿Cuántos años se llevan entre ustedes? Ok, la que me sigue a mí nos llevamos 4 años Ok, y con la más chiquita me llevo casi 9. ok, Somos el mismo. ok. Pero con la más chiquita estábamos en la O sea, tú eras escuela. adolescente y esto le pasó a ella. Ujú. Sí, yo podía estar como en primer año tal vez, no me acuerdo muy bien realmente. Ok. Pero estaba como primer año. Y ella no la dejaron salir en el recreo. Y obviamente no salió en el recreo, se le bajó el azúcar, entonces ella se desmayó. ¿Y a quién llamaron? A mí, A la a hermana la hermana grande, grande, que claro. a todo esto ni tan grande porque tenía menos de 15 Sí, años, eras o una sea, niña también, también sí. era una niña. Y me tocó ir como a atenderla con ella, fuimos al hospital y se tuvo que quedar hospitalizada un tiempo como hasta que se lograra establecer nuevamente, restablecer. Pero ese episodio sí me marcó un montón porque fue como que, wow, o sea, esto en verdad puede llegar a esta posición. En mi caso, en ese tiempo nunca me había pasado que había perdido la conciencia o algo así. Hoy en día, más adulta, sí me ha pasado. Ujú. Pero, por ejemplo, también tengo otro con mi otra hermana, que ella estaba bajando las escaleras de la casa para desayunar. Y cuando venía bajando las escaleras se desplomó. Por suerte ya estaba como en los últimos escalones, entonces no fue como tan fuerte. Claro. Y cuando ella comenzó a caer, logró agarrarse de la baranda y quedó pegada como con la baranda de la escalera. Ujú. Pero fue que se le había bajado el azúcar y cuando ella ya quedó ahí pegada con la baranda, entonces obviamente todo el mundo se dio cuenta y creo que en ese momento estaba la muchacha que estaba con nosotros en la casa y fue y le llevó miel caro, me acuerdo clarito, miel caro, que es la que siempre está ahí, que es como un corn syrup, que tiene Ujú. mucho Mucho azúcar. azúcar. Ujú. Y agarraron y eso fue lo que le estaban dando en la boca hasta que ella poco a poco fue recobrando la conciencia. Wow. Pero sí, fueron horribles. Pero no, y fíjate cómo, o sea, cómo un niño o un adolescente tiene este diagnóstico. Y hay muchas personas a su alrededor que tienen que saber y entender eso, porque yo me imagino casas de amiguitas con mamás, el cine, Todo. todos los 15 años, quiénes van a ser los adultos que estén ahí encargados. Mira, y una vez estábamos las tres, o sea, mis hermanas y yo estábamos haciendo pijamada en mi cuarto, y estábamos viendo películas y nos quedamos dormidas las tres. A ver, yo no dormía con mis hermanas, pero esa noche fue como nos Algo quedamos ahí. diferente, claro. Bueno, en la madrugada, mi hermanita más chiquita se despierta gritando. Entonces yo me levanto y la veo, ella estaba en un colchón, yo estaba en la cama, y me levanto y la veo, y ella está así tiesa, tiesa, no se movía, estaba dura, gritando, y yo me asusté tanto, y yo, Ujú. o sea, en mi cabeza yo no lo relacionaba con la diabetes, yo dije que le estaba dando un paro, yo no sé. Claro, algo, se está muriendo, Literal, sí. porque era la madrugada, imagínate, abres los ojos y está ahí así, con las manos así, o sea, Casi como una acostada, película de miedo, claro. horrible. Ujú. Y yo grité, papá, papá. Y entonces salen mi papá y mi mamá del cuarto y vienen a buscarla. Me acuerdo, mi papá la agarra y mi mamá sale corriendo a la cocina a buscar miel. Y agarra y le comienza a poner miel en las encías. Ujú. Y poco a poco ella entonces comienza a recobrar la conciencia, pero era que había tenido un episodio de hipoglucemia tan fuerte Claro. que quedó ahí. Pero, a ver, esto también fue súper impactante para Por mí. supuesto. Porque, a ver, había visto ya a mis hermanas como perder la conciencia, pero nunca
despertarme de golpe de la madrugada con el grito de mi hermana que quedaba ahí pegada y Sí. verla así como tan tiesa, o sea, está en Sí. una posición acostada así. Y yo, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le Se va a pasó? morir y yo estoy aquí, soy la responsable, soy la más Literal. grande. Claro, Ujú. pero, o sea, ya después de colocarle la miel, ya ella se restableció y Estuvo perfecta. perfecta. Angie, y wow, o sea, tú me cuentas estas cosas y yo pienso en mi infancia y mi adolescencia y yo digo, bueno, yo viví un episodio de convulsión que en otro episodio lo contaré, pero fue algo de una vez, un día, nunca más me volvió a pasar y fue impactante lo que sea, creo que más como para mi mejor amiga Catherine, que está ahí conmigo, pero sabes, como que Sí. es algo de una vez versus otra cosa que te pase como que tan constantemente, yo me imagino que es como que pesado, ¿no? Sí. Y en algún momento te llevaron a alguna terapeuta, como a hablar, especialmente cuando tú, no sé cómo te enteras incluso de que tus hermanas también son personas con diabetes tipo 1. Sí, del diagnóstico de mi hermana del medio, que se llama Andrea, realmente no me acuerdo nada, nada, Claro, se nada. llevan 4 años, sí, Sí, estabas chiquitita tú también. no me acuerdo nada. De la más chiquita sí me No, acuerdo. no tenías 4 años. No, sí, sí, sí. Tenía, no, No, yo tenía, ella la diagnosticaron a los 3, entonces yo tenía 7. 7, yo tenía Ajá. 7. Claro, estabas 7, chiquita. 8, porque nosotros nos llevamos como 4, Y ponte con tantitos, 2 meses, claro. una cosa así, o sea, Bueno, casi pero 5. igual sí, o sea, era... Sí, nos llevamos casi 5 años, como 4 años, como con 8 meses, una cosa así, Claro. pues. Pero ya yo tenía como 7, 8 años más o menos cuando ya la diagnosticaron, pero no me acuerdo nada de su diagnóstico en específico. Del de la más chiquita sí me acuerdo. Ella la diagnosticaron cuando tenía 1 año, Ujú. pero me acuerdo que fue como un shock en la casa de, wow, las 3. Claro. Como las 3, y ahora qué vamos a hacer con las 3 niñas con diabetes. Por eso creo que fue lo más difícil. Claro, claro, las 3 niñas con diabetes. Guau, ¿y tus papás en algún momento se imaginaron que eso podía pasar? Sí, 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 ellos se lo imaginaron. Ya cuando Andrea fue diagnosticada con diabetes tipo 1, bueno, Isabela todavía no había nacido ni nada, claro. pero cuando mi mamá quedó embarazada de Isabela fue como, bueno, creo que está esta posibilidad, porque ya qué raro que las dos más grandes sí, entonces ya ellos como que estaban preparados por si pasaba. Claro, pero igual no era algo No, que igual se fue un imagi- shock. Claro, no fue una certeza, pues fue como que Exacto. maybe esto puede pasar. ¿Y qué rescataron ellos? O sea, ¿por qué a las 3? No se sabe realmente. En algún momento hablaron de alguna mutación genética, por ejemplo, pero realmente no se sabe el por qué. A ciencia cierta. Sí, porque por ejemplo mis papás, ninguno tiene nada de historial de diabetes. Ah, mira qué Y luego curioso. nosotras 3. Y luego ustedes 3. Sí. Miren qué interesante lo que nos cuenta Angie, porque al final del día a veces creemos eso, como que los antecedentes, pero bueno, esto puede pasarle a cualquier persona, Sí. en cualquier momento, ¿no? Bajo cualquier Claro. circunstancia. Sí, no necesariamente tiene que estar presente dentro de la familia. También se Claro. ve mucho, por ejemplo, aquí en Panamá, que en épocas de lluvias Ujú. los diagnósticos aumentan. Pero es que, claro, si nos vamos a que es algo autoinmune y hay una condición en tu cuerpo, a ver, esto no quiere decir que si estás resfriado o algo, nada que Claro, ver. diabetes. Nada que ver. Gracias por aclarar, porque la Nada gente que ver. asustada leyendo esto dije, no. No, nada que Claro. ver, pero si es como una condición autoinmune, le puede pasar a cualquier persona en cualquier momento de la vida. Claro, porque ahorita tú cuentas que tú y tus hermanas fueron de chiquitas, pero, Sí. pero el otro día hablando contigo me dijiste que habían personas en la adultez Sí, que pueden ser diagnosticadas con diabetes tipo 1. sí, de hecho conozco a personas que en sus 20 fueron diagnosticados con diabetes tipo 1. Escuché la historia de una persona que a los 40 años la diagnosticaron con diabetes tipo 1. Entonces esto realmente se puede dar en cualquier momento. Creo que eso es importante lo que dice Angie, de ir a sus doctores, vayan a sus citas, háganse sus exámenes anuales. No sabes, porque es que, y más allá de la diabetes, es como para cuidar de ti. Sí, Porque, y justo antes de comenzar el podcast yo le estaba diciendo a Angie que cada vez que nos vemos, yo pienso, que qué puede comer, qué no puede comer, si le ofrezco esto será como rude, como grosero, ¿sabes? Como que pienso en esas cosas, como que quiero ser inclusiva, pero ¿cómo soy inclusiva? cierto. Pero luego pienso, dije, pero si Angie es una adulta, ella puede decidir y yo le puedo preguntar. Ahorita yo le tenía como unos chocolatitos y le dije que tú te puedes, mira, o sea, mira mi pregunta, tú te puedes comer este chocolate más allá de, oye, ¿quieres chocolate? ¿Sabes? Como cualquier otra persona que quizás me pueda decir que sí o que no y ya tú tendrás tus motivos. Claro.
Angie, y siguiendo la línea de lo de tus hermanas, ¿en algún momento te llevaron como a hablar con alguien, como con un terapeuta o algo? Sí, muchas veces. Desde que me dieron el diagnóstico yo no lo sabía, de hecho, estoy segura que esto influyó enormemente en mi proceso de aceptación del diagnóstico. Claro. Pero cuando me diagnosticaron fui a una terapeuta. Sí, así 3, 4 años. Fui directamente con una psicóloga que me Sí. atendió en ese tiempo. Sí. De adolescente también fui varias veces con psicóloga y bueno, ahora adulta, claro que voy a mi psicóloga. Ir al psicólogo, o sea, no decir que es delicioso, pero algunas veces es. Pero es un poco delicioso. Algunas veces es, sí, como que Sí. descargar, como que poner afuera lo que tienes aquí adentro. Yo creo que es delicioso como cuando ya, o sea, cuando ya eres como muy consciente de lo que Sí, pasa en tu entorno. es verdad. Cuando ya tienes Cuando herramientas, ya tienes las ahí es herramientas. delicioso. Antes es como, uy. Angie, y después entonces pasas a la etapa universitaria, Ajá, los 20. sí. Que todos nos queremos súper grandes, pero somos súper chiquitos todavía. Unos bebés. Unos bebés todavía, porque bueno, ahora después de los 20 es que empezamos quizás a sentir, dije, oye, en verdad, estás súper chiquita, ¿no? Sí. ¿Cómo fue Ya sientes que te caen los años. que te caen los años, que se notan las canas, que tu cuerpo va cambiando también? Tu cuerpo, ¿no? uf, sí. ¿Cómo fue en la universidad? No sé si ya tenías la bomba, si no. No, la bomba yo me la puse hace como 2 años. Entonces realmente tengo muy poco tiempo usando la Muy bomba. poco tiempo, o sea, todo ese tiempo era inyección. Sí, Todos los días. todos los días, varias veces al día. Habían días que me podían ir hasta 7, 8, 10. Wow, inyecciones de insulina. Qué difícil. Ya en la universidad comencé a utilizar sensor de glucosa. ¿Qué es un sensor de El glucosa? sensor de glucosa es un aparatito que tú te colocas usualmente en el brazo. Ok. Y ese aparato te va midiendo 24/7 cómo va tu glucosa. Y lo mejor que tiene el sensor es que tiene como este tema de que te avisa con anticipación. Por ejemplo, si se te va a bajar, el sensor ve la tendencia y te avisa antes de que te dé una hipoglucemia. Entonces tú puedes Wow. prevenirla. O antes de que te dé una hiperglucemia, que es que se te sube el azúcar, entonces también lo puedes prevenir. Así que te ayuda a estar como mucho más monitoreado y tener un manejo más cómodo de la diabetes. Wow. Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, entonces Angie nos va a contar su experiencia universitaria, porque sé que hay cuentos. Ajá, creo Sé que hay esa cuentos. fue la etapa más difícil para Esa mí. fue la etapa más difícil. Buenísimo. Entonces, cuando vengamos, ya la escucharán. Bueno, estamos de vuelta en este super episodio con Angie, que nos está contando su historia de vivir con diabetes tipo 1. Y vamos por la etapa universitaria, que ahorita estabas diciendo que era como que la más potente, por decirlo de alguna forma. Sí. Cuéntanos de eso, Angie. ¿Qué tal fue para ti? Y bueno, tras de eso escogiste una carrera. Ajá. ¿Esa fue la primera carrera que escogiste? Sí. Afortunada. Escogiste una carrera que es tan profunda, tan apasionada, pero también tan retadora. ¿Cómo Sí. fue para ti estar estudiando psicología y a la vez vivir con esta condición? Fue súper difícil, justamente por eso te mencionaba que como que la etapa universitaria creo que fue la más difícil, porque es que la rutina cambia tanto. Es verdad, no Entonces, siempre es lo mismo. No, y en mi caso entonces yo trabajaba y estudiaba. ¿En dónde trabajabas? En ese momento trabajaba en una firma de abogados. ¿De pasante? Sí, sí, Ujú. de pasante. Entonces era como que no tenía nada que ver con mi carrera. Igual lo disfruto un montón, tengo que ser honesta. Me gustó mucho la experiencia, trabajé en 2 firmas de abogados, me gustó mucho la experiencia, que creo que hoy en día en mi profesión la utilizo. y todo. Claro, sí, todo lo que se aprende se usa. 100%, pero era súper difícil el tema del tiempo, el tema de las comidas, el estarme midiendo, tener las meriendas, llegar a tiempo a clase. Entonces, me acuerdo, por ejemplo, a veces salía de la oficina a las 5, tenía que entrar a la universidad a las 5:45, entonces en ese trayecto manejaba la universidad, Claro. pero no salía de ahí hasta las 10:30 y yo no podía pasar tanto tiempo sin comer nada. Entonces, como que todo el periodo de adaptación fue súper complicado y ese periodo de adaptación no terminó hasta que me gradué, realmente. Wow, claro, fueron 4 años y tanto de esto. Sí, sí. Ujú. Súper complicado. También ya ahí estaba como más expuesta porque utilizaba el sensor en el brazo, entonces ya venían como más preguntas.
ya para ese momento yo me sentía súper cómoda hablando ya de diabetes. Yo aprovechaba, de hecho, para educar mucho a las personas. Sí venían un par de comentarios incómodos, como que eso te lo buscaste porque tus papás te dieron mucho azúcar. Y yo dije, ajá, No tienes no funciona idea, así. sí, no tienes idea. Sí, pero ya ahí como que comenzó justamente un poco yo le digo como esta pasión o este amor de hablar, de hecho, de la diabetes, porque creo que fue el momento donde uno, pues ya yo me sentía como lista realmente, Ujú, y segundo, como ya era más visible, siento que eso me llevó y me fue como empujando cada vez más también. ujú. Yo siempre fui como muy consciente en torno a mi cuidado de la diabetes. Sí, a veces comía cosas escondidas, etcétera, pero dentro de todo siempre estuve como dentro de los rangos esperados. Ujú. Mi mamá también se esforzó un montón para que eso sucediera, mi papá también se esforzó un montón, pero ya cuando llegas a la adultez, cuando ya estás en la universidad, ya no es papá o mamá, ahora eres 100% tú. Ujú. Y eso también pegó un poco fuerte, venían un poco las guerras de control, por ejemplo, que mi mamá era como, compárteme tú, porque si tú usas sensor, tú puedes compartirlo con otra persona para que otra persona tenga acceso en su celular para que pueda monitorearte también. Claro, Y yo no quería, claro, porque ya eres ¿no? una niña grande y como que mami va a estar viendo mi sensor, pues. Exactamente, y yo dije, Claro. no, no, mamá, no. Pero algo que ayudó mucho es justamente creo que de todo este proceso de que tuvimos acompañamiento también. Y entonces dentro de mi casa habían reglas en torno a la diabetes. Como, Claro, ok, entonces, si tú no quieres que yo te moleste con la diabetes, entonces esto tiene que hacerse así, así, así. Si tú no quieres que yo te esté preguntando, entonces esto tiene que hacerse así, así, así. O claro. sea, como que tú quieres que yo no esté encima tuyo, ok, pero demuéstrame que tú te sabes cuidar sola. Claro, y además no era un tema de demuéstrame que sabes cuidarte sola porque tú eres una adulta, bla, 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 era un tema de Exacto. vida. Ujú. Claro, de tu salud, de que tú estuvieras bien, o sea, tus papás se querían encargar más de eso. Exacto. Pero en la adultez joven, eso es, dije, no me estés molestando, déjame crecer, tú no me entiendes. Claro. Claro. Terrible. Me imagino que esos eran los comentarios que surgían, Sí, ¿no? era mucho como, deja de Deja de controlarme. controlarme, claro, no me molestes. No, ay, no me da risa. Ahorita me río, ¿no? Porque echo para atrás y digo, ay, Angie, te estaban cuidando, ¿sabes? Como, no es tan grave, pero en ese momento se sentía gravísimo. Gravísimo, Gravísimo. intrusivos, porque estaban entrando en mi vida sin que yo les dé permiso. Sí, ahora pienso y yo digo, o sea, yo no sé cómo ellos hicieron, porque yo pienso hoy en tener una niña, un niño con diabetes y digo, a mí no me importa que tú me quieras dar tu sensor, tú me vas a dar tu sensor. Claro, Así que ya ese será trabajo para cuando tenga hijos. sí, pero mira lo que dices, ¿no? Como que Ajá. ahorita lo ves y es como que esta es tu vida, como que sintiéndote responsable. Y yo me imagino que tus Sí, papás deberán hacer un trabajo súper grande interno ellos mismos, de que claro. bueno, sí, o sea, tenemos que ir como flexibilizando, pero no podemos flexibilizarlo del todo porque además es nuestra hija, la amamos y no queremos que le pase nada. Yo me acuerdo cuando estaba en sexto año, ok, en mi escuela, cuando llegas a sexto año, se acostumbra a hacer un viaje a Cancún. ¿Ok? Yo quería ir a Cancún. Claro. Yo, papá, mamá, yo necesito ir a mi viaje de Cancún, no sé qué, ta, ta, ta. Ellos no me dejaron. Era como que no, Mm, tú no te vas a ir para allá. No, yo no sé cómo tú te vas a cuidar. En ese momento no usaba sensor, en ese momento era el montón de las inyecciones múltiples. Y para mis papás era como que Cancún, un montón de mujeres allá metidas en barco, en discotecas, en lugares, no va a pasar. Y me acuerdo que eso para mí fue terrible, por porque era supuesto. como, ¿cómo no voy a ir? Ujú. Luego pasó el tiempo y fue como, wow, en verdad, no me imagino, o sea, yo no sé si yo realmente hubiera sido lo suficientemente responsable, por ejemplo, en ese viaje a México. Hoy en día, obviamente sí, soy una adulta, Claro, etcétera, claro, más pero en responsable. ese momento, o sea, creo que tenía 18 años, irme de viaje sola, Ujú. creo que no estaba preparada mentalmente para Mentalmente. eso, para todo lo que significaba hacerte cargo no solamente de tu vida, sino de tu diabetes también. O Sí. sea, era súper complicado entenderlo y eso lo entiendo ahora, Ujú. ya siendo Años después, adulta, claro. pero viene como mucho de la mano como sentir que habían estas cosas que tú no participabas y era como estúpida diabetes, por tu Claro, culpa. por tu culpa. Pero luego como no, en verdad no es por su culpa, es un proceso diferente que tocó vivir Sí.
Pero, ¿sabes? Como que tampoco es como que me ha privado de realmente disfrutar o de conocer o de viajar o de hacer lo que quiero hacer. Claro. Estaba en la universidad, me acuerdo, y una vez un docente me dijo como que es que no sé cómo vas a ser psicóloga porque tienes diabetes. Como que Wow. eso no se puede, porque si te vas al azúcar y vas a tomar jugo en medio de la sesión, como que eso no se puede. ¿Sabes que antes nos decían esas cosas y que no podías ni que tomar agua O en la sea, qué sesión? terrible. Si no puedes ni respirar, estabas ahí con el Nada. paciente así. Sí, o sea, que era como, tenías que verte como un robot, Sí, literal. tenías que verte como no. Pero bueno, venía desde ahí, ¿no? Entiendo que ya las universidades no son así. Ojalá. Agradecemos y sí, ojalá. Pero ese comentario, por ejemplo, yo decía, sí, es verdad. Yo Mm, creo que sí tiene razón. Mentira, no tenía razón. no Obviamente tenías después razón. me di cuenta también. Pero sí ya en esa vida más grande, por eso te Sí. decía, es que comencé como a tener más encuentros con situaciones incómodas. Todavía en la adolescencia y siendo chiquita creo que era bastante ignorante Sí. a lo que pasaba en mi entorno Claro. realmente. Bueno, estabas Pero ya, protegida también por tus papás, claro. claro, pero ahora de adulta ya me encontraba como con ese tipo de comentarios y era como que, ¿será que tiene razón? ¿Será que sí? Ujú. Em, ya para ese momento, en verdad, yo tenía la diabetes como súper aceptada dentro de mi vida. No era algo que quería quitarme, quería que desapareciera. Es como que ya, yo puedo vivir contigo ahí. Yo le digo que es como mi compañera, como ella va aquí, yo estoy Ujú. aquí, ella va acá. Ujú. Em, y he logrado como integrarla dentro de mi rutina y dentro de mi día a día. Claro. Pero siempre todavía salen ese tipo de comentarios que hoy en día no afectan igual, pero a veces hay unos que sí llegan a tocar ciertas fibras. Claro, es que no me puedo imaginar que alguien te diga algo de ti que tú no puedes cambiar. Claro. Eso debe ser muy difícil, ¿no? Porque Sí. tú no lo escogiste, no lo puedes cambiar, vive contigo Ujú. y de alguna forma has aprendido a aceptarla y a incluirla en tu vida para que otra persona venga y te hable de tu propio proceso de esa forma. Debe ser retadorísimo. Sí, también escucho como historias tan dolorosas. Hay Mm, unas que marcan mucho también, por ejemplo, a veces el mismo personal médico mm, no está tan familiarizado con la diabetes tipo 1, sí, entonces ellos también hacen comentarios. Por ejemplo, a veces claro, voy a citas médicas y no sé, lo que sea que pasa, el doctor automáticamente lo atribuye a la diabetes. Hace poco claro. fui a un oftalmólogo, yo me hago mi revisión oftalmológica todos los años. Y fui a hacerme la revisión y cuando me estaban haciendo la revisión del fondo de ojo, el doctor llama a otro. Y yo, ¿qué está pasando aquí? Claro, Trae al otro doctor, me revisa también el ojo y están hablando entre ellos dos. Yo sentada ahí como paciente claro. y O están sea, hablando tú ellos eras un dos, mueble. literal. Claro, Y de paso entonces psicóloga, entonces conozco bastantes términos que utilizaban. Y segundo, o sea, he tomado 60.000 cursos, exagerando, mentira, obviamente no son 60.000, pero varios cursos en torno al manejo y diagnóstico de la diabetes, porque también claro, educadora al fin y al cabo de claro. diabetes, entonces todo lo conozco y soy súper de estar investigando, pues. Y ellos enfrente mío están hablando de que sí, yo creo que tiene glaucoma. Yo sí. ¿Cómo tú vas a decir eso enfrente de mí sin decirme puntualmente como, mira, Angie, tampoco tenía como los estudios completos, por ejemplo? Claro, Sí, me dice, ¿sabes lo que es glaucoma? Y yo sí, comencé a explicarle que era el glaucoma. Es como una consecuencia, ¿no? Después de vivir mucho tiempo con altos niveles de azúcar en el cuerpo, pero por mucho tiempo, ¿no? claro. Y le comencé a explicar, me dice, sí, lo que pasa es que creo que tienes glaucoma, entonces ve a hacerte estos exámenes a forma de urgencia y regresas. Y yo así, ok, obviamente yo asustada, yo dije, no puede ser, Obvio. me voy a quedar Ahora ciega. esto, Yo pensé claro. automáticamente, me voy a quedar ciega, ya no Nada voy a que poder ver. ver más, ya no voy a poder trabajar, a mí me encanta mi trabajo, entonces yo dije, ya no voy a poder trabajar más, voy a quedarme acostada en una cama, no voy a poder tener hijos, o sea, yo me fui a un extremo loco, Catastrófico. súper ¿Qué es catastrófico. lo que nos pasa a todos cuando recibimos noticias así? Claro, de ahí me hice los exámenes, todo salió bien. Yo no voy a ir con ese doctor de nuevo, fui a donde otro oftalmólogo, me volvió a hacer el examen y me dijo, pero es que estás perfecta, ¿por qué te mandaron a hacer eso? Mm, Claro, los doctores no tomaron en cuenta que cuando ellos me hicieron el examen, eso era como un aparatito que te pincha el ojo. ujú. Entonces yo estaba tan nerviosa
que por eso salió alterada la presión del ojo, porque yo estaba nerviosa cuando él me claro. estaba haciendo el examen Claro. y él automáticamente sacó la conclusión de que tenía glaucoma y no era un glaucoma, era simplemente que estaba nerviosa. Pero es como ven diabetes y automáticamente lo toman como, lo que sea que te pasa es eso, es por la diabetes. Y es Sí, como, estás no. resfriada es por la diabetes, te duele la cabeza es por la diabetes, Sí. no pueden haber otros factores que influyan en eso. Exactamente, y por eso te cuento esta historia, porque es como, son nervios, o sea, no es nada del otro mundo, porque claro, veo ese aparato que se me está acercando al ojo y me va a tocar el ojo, Obvio, me pongo nerviosa, por supuesto. pero automáticamente fue, no tiene diabetes, entonces esto es glaucoma. Mm, Y fue como, no necesariamente. no. Es que es difícil, Angie, porque eso te pasa a ti, le pasa a tantas personas que quizás estén Sí. viendo el episodio, de que te hacen un examen o algo y ya sacan conclusiones apresuradas y quedas tú con el corazón en la garganta pensando, dije, ok, me voy a morir. Sí, Ya, en resumen. automáticamente nos vamos a esa catastrofización. Pero ¿cómo no? ¿Cómo no si es tu vida, no? Y estos expertos Claro. te están diciendo que ellos están viendo esto. Si tú trabajas como doctor, por favor, un poco más de empatía y sensibilidad con las personas, con cualquier persona, no necesariamente que tenga diabetes o que viva con diabetes, ¿no? Sino que si vas a decir un diagnóstico o algo, empatía. Sí, por favor, mucha empatía. Empatía y respeto. Angie, entonces en la universidad, y bueno, conozco a muchos de tus compañeros de universidad, Judy, saluditos, que también estuvo aquí en el Poder de las Historias Sí. y que nos contó su historia, pero ella en algún momento también contaba historias contigo, ¿no? Que ella decía Sí. como que yo te veía así, entonces ya yo sabía que tenía que ir por el juguito o tenía que hacer Sí. esto. Me imagino que tú también educaste como a tus compañeros de universidad y no sé si a los profesores incluso. Los profesores muchos sabían, Ok. era un tema que sí hablaba, más que todo mis compañeros, porque como los profesores todavía los rotan mucho en la universidad, mis compañeras sí, ellas estaban claritas de qué hacer, qué no hacer, cómo moverse, cómo no moverse. Tuve una experiencia en la cual estaba sola, me dio una hipoglucemia, me sentía súper nublada, no podía pensar, estaba súper enredada. Lo que pasa cuando te da una hipoglucemia es que es como que tu cerebro se va apagando lentamente, entonces tú no puedes formular palabras, Claro. por ejemplo. Y en un momento se me prendió el cerebro y yo, ok, necesito un jugo, porque yo no me había dado cuenta que tenía una hipoglucemia. Claro. Y cuando voy saliendo del salón para ir a comprar el jugo, ya venía una amiga entonces con el jugo, como que ella lo había captado. También casualmente con Judy estaba en la caminata de prevención del suicidio, íbamos caminando tranquilas. Y ella me dice como, Angie, ¿no se te está bajando el azúcar? Y yo, no, yo estoy bien. Me dice, revísate. Y cuando voy a ver, sí se me estaba bajando la glicemia. Wow. Yo, ¿cómo te diste cuenta? Y es que te conozco. Te vi como extraña. Como extraña, claro. Sí. Qué rico tener amistades así. 100%. Claro, uno se siente como cuidado y protegido. También, por ejemplo, tengo una amiga que desde que estamos en la escuela hemos sido inseparables y ella tiene su blog de notas en el celular con absolutamente toda la información. Y me acuerdo que, o sea, como tenemos toda la vida siendo amigas, cuando yo tenía un noviecito, entonces ella le pasaba el blog de notas y le decía, esto es algo que tú tienes que tener. Mario, para que sepas, bueno, no sé si se llama Mario, pero decir cualquier nombre, Mario, para que sepas esto Sí. es lo que tiene que Literal, se lo mandaba así, le dice, esto es todo lo que tú tienes que saber y yo necesito que tú lo tengas. Entonces ni siquiera era como que yo tenía que ir a explicar, sino que ella de por sí ya tenía toda la información y la pasaba y también. quería cuidar de ti. Sí, entonces qué bonito también y qué importante poder formar esa red de apoyo con las Sí. personas del entorno. Hacen que el proceso de aceptar el diagnóstico sea más sencillo y vivir con la condición también es mucho más sencillo porque parece tonto, como por el simple hecho de yo no tener que explicarle a esta persona qué es la diabetes y cómo Sí. se supone que debería cuidarme, Sí. sino que alguien más lo haga por mí. Es como, qué Es rico. un alivio, claro, qué rico. Y yo me Sí. imagino que así como ese blog de notas le has mandado blogs de notas a otras personas. 100%. Aña, entonces cuentas que hace 2 años tú tienes el... La bomba de insulina. Gracias. Sí. La bomba de insulina. ¿Cómo fue esa transición? ¿Cómo tú supiste lo de la bomba? ¿Cómo cambió tu vida también? Porque me imagino, pasas de las inyecciones al sensor. En el sensor tenías que inyectarte todavía. Sí. El sensor solo te avisa si se está subiendo o se está bajando. Exactamente. Claro. Entonces te inyectabas ahí. ¿Cómo es pasar de las inyecciones a algo que asumo que es automático? Sí. O bueno, ya tú nos explicarás cómo es la cosa. Sí, hace 2 años cambié entonces el tratamiento de la bomba de insulina, que para mí ha sido lo mejor de la vida. O sea,
me permite trabajar tranquila, me permite tener muchas actividades tranquilas, porque lo que pasaba antes es que había que estar como con muchos pensamientos en torno a la Claro, diabetes, mucha ¿no? información. Mucha información. Muchos registros. Muchos registros. Claro. Aquí la bomba en mi caso fue como un alivio. No es que sea más fácil de usar porque tienes tanta información también que abruma y tienes que estar súper educado en diabetes porque si no, la directora, hay una fundación que se llama Diabetes Latam en la cual yo soy parte y la directora de la Fundación Diabetes Latam siempre dice que darle una bomba de insulina a alguien es como darle un carro sin enseñarle a manejar. Ah, claro. Eso es una bomba de insulina. Tú tienes que estar súper educado para que realmente puedas sacarle provecho a la bomba de insulina, si no es un arma. Es un arma. La bomba de insulina lo que tiene es que se conecta con el sensor Ok. y por Bluetooth el sensor le manda toda la información a la bomba. El sensor yo me lo cambio cada 7 días y la bomba cada 3 días, el set de infusión. Y lo que hace es que como están conectados por Bluetooth, eso tiene un algoritmo que me hace microcorrecciones automáticas. Entonces, si la bomba detecta con el sensor que se me está subiendo, me manda más insulina para estabilizarla. Si ve que se me está bajando, me manda menos insulina para poder entonces estabilizarla. Entonces, es como un sistema cerrado Claro. que te quita un poquito el peso, ¿no? De tener que estar haciendo tú las matemáticas, sino que la bomba hace la matemática por ti. Claro, wow. Pero, por ejemplo, si tienes que saber contar muy bien carbohidratos, porque si no sabes contar bien carbohidratos, entonces no le estás dando la información a la bomba que necesita para que pueda funcionar. Claro, sí. Que decías que podía ser un arma también. Sí. Claro, si no lo entiendes bien y si no te educas bien de eso. Claro, y todas las funciones que tienen, porque es que tiene tantas cosas que realmente hay que saber usarlas. Pero mira, yo creo que el usar la bomba de insulina para mí me dio seguridad, al punto que incluso el año pasado viajé sola. Me fui 17 días sola, yo dije, me voy a desconectar de la vida, me fui 17 días sola de viaje. Y eso es lo que yo jamás en la vida hubiera hecho en otro momento sin la bomba de insulina, porque el simple hecho de pensar en dormir sola en un hotel, el nivel de ansiedad que me daba, porque era como, ¿y si me pasa algo? ¿Y quién me va a ayudar? ¿Y quién se va a dar cuenta? Nadie, o sea, por el final el tema con una hipoglucemia es que si me da una hipoglucemia y estoy dormida me puedo morir. Pero la bomba como pita, avisa con anticipación, no es como que me va a avisar cuando ya tengo la hipoglucemia, Claro. sino que me avisa desde antes, entonces antes de que aparezcan los síntomas yo ya puedo hacer algo al respecto. Entonces me ha dado esa libertad y esa seguridad que yo me siento tan tranquila hoy en día de que puedo hacer y dejar de hacer cosas porque sé que estoy cuidada. Estás cuidada, claro, qué rico, Angie. Sí. Es que me cuentas lo de las inyecciones y o sea, no me puedo imaginar desde chiquitita hasta adulta como que están inyectando todo el tiempo. Y bueno, Angie habla de su privilegio también, que eso era lo que Sí. hablábamos ahora, que hablas de su privilegio y que por eso estás en esta fundación. ¿Es una fundación o un programa? Una fundación. Es una fundación y que ella ahí educa y acompaña porque no es fácil. Para nada, no es fácil. Y sí, definitivamente esto les hablo de la bomba de insulina desde el privilegio porque es un tratamiento súper costoso, por ejemplo. Sí. Pero tampoco es para todo el mundo. En mi caso, por ejemplo, mis hermanas, la más chiquita y yo usamos bomba, la del medio no quiere usar bomba. Ella es feliz inyectándose sus 10 veces al día si es necesario, pero para ella eso le da libertad con el sensor. Claro. Entonces, es un tratamiento que va a depender de quién eres tú, qué haces tú en el día a día, con qué te sientes cómoda. Claro que la bomba, por ejemplo, el tener que estar con eso colgada todo el día es súper incómodo. Claro, que Angie lo tiene ahí. Sí. Aquí está. Ahí está. Entonces Me lo como pongo. haces el clip. Sí, ella tiene su clip aquí atrás y entonces yo me la voy colgando. Pero es incómoda, también es súper incómoda. También es como una adición a tu cuerpo, ¿no? Claro, sí. Y hay que hacer también las paces con eso. Porque ¿Te puedes todo el bañar tiempo con ella? yo me la desconecto Ok. y me la vuelvo a conectar. Puedo estar 2 horas sin la bomba puesta. Ok. No puedo estar más de 2 horas sin la bomba, por Claro. ejemplo. Entonces, eso también es un poco incómodo. Claro, pues si vas a la playa, como que otros ambientes. Sí. Entonces, por ejemplo, esa es una desventaja de la bomba. Si voy a la playa, estoy 2 horas en la piscina y ya después me tengo que salir y me tengo que quedar conectada con la bomba. No es como que me voy a quedar 10 minutos y me voy a volver a meter a la piscina. No, ya me tengo que quedar con ella más tiempo para poder volver a estabilizar. nivelarte. Exactamente. Que por ejemplo es algo que con inyecciones no sucede así. Claro, porque simplemente vas y te inyectas lo que necesites, Exacto. pues.
Qué interesante, Angie. Depende mucho también de tu estilo de vida. En mi caso, por ejemplo, como yo estoy con consultantes todo el día, Sí. el no tener que prestarle atención a mis números, porque yo sé que la bomba lo está manejando, me permite como que concentrarme 100% en el consultante que tengo enfrente. Claro. Y antes, cuando no tenías la bomba, sí tenías como que pensar. O sea, Exactamente. tenías tu mente en varios lugares, Angie, qué difícil. Sí, tenía la mente en varios lugares porque, claro, si yo estoy con un consultante y se me está bajando el azúcar y no me doy cuenta, ¿Qué haces? desastre. Imagínate. Sí, ¿te pasó? No, no, o sea, sí me pasó que se me bajaba, entonces yo agarraba mi jugo y me lo tomaba, o sea, tranquila. Nunca me pasó un consultante que se haya molestado, que me haya dicho algo feo. Incluso que No. se haya dado cuenta, porque la gente a veces está tan metida como en sus temas, Sí, sí. pero fue súper tranquilo. Nunca llegó como una situación de riesgo, por Claro, ejemplo, pero claro. pudo haber, o sea, podía pasar. Mm. Angie, en algún momento tú me contaste que habían unos contras de la diabetes con los temas de los seguros, Sí, de los bancos. Cuéntanos de esa sí. experiencia. Eso es horrible. Por eso me tocó Sí, el cuello, porque eso es terrible. sí. Porque tienes diabetes tipo 1, te consideran una persona de riesgo. Entonces no te dan seguros de vida. Entonces, por ejemplo, en mi caso, esta historia puntual fue el año pasado estaba buscando, quería comprarme un carro y yo fui, averigüé varios lugares para comprar mi carro, yo súper feliz, todos mis papeles en regla, aún como independiente, porque sabes que como independiente te ponen más trabas. Sí, tenías tus impuestos pagados, todas Todo, tus cositas. todas mis cositas pagadas y todo excelente. Bueno, yo firmé los papeles porque yo di mi abono inicial, no sé qué, todo el tema, firmé los papeles del banco. A los 2, 3 días me llaman y me dicen, que no, necesitamos que endoses tú una Un seguro. póliza, me había oído el nombre, ¿no? Pero una póliza de seguro de vida para que entonces te podemos hacer el traspaso y todo el proceso, pues. Claro. Y yo como así. Y dice, sí, lo que pasa es que como tienes diabetes no te podemos cubrir esta parte, entonces te damos la Wow. opción de que tú endoses uno. Obviamente ningún seguro me cubre, pero soy persona de riesgo. Entonces, por ese caso, por ejemplo, no podemos pedir ningún tipo de préstamos. Ese ya papeles firmados y todo eso se cayó, no pude hacerlo. Claro, desde el privilegio tuve otras formas para poder conseguir mi carro. Claro. Pero ¿qué pasa con estas personas que no pueden, que no tienen más opción? Sí. Pero es súper difícil porque, por un lado, te dicen que la diabetes no es una discapacidad, por ejemplo. Pero si tú vas a intentar sacar Ajá, ese algún nadie carnet a o algo, cualquier, claro. la diabetes no entra. Pero por el otro lado, todo el tiempo me estás haciendo dependiente de alguien. Porque, por ejemplo, el hecho de que yo no pueda pedir un préstamo para sacar un carro, para sacar una casa, no puedo sacar una casa, o sea, es como me estás haciendo dependiente de alguien más. Entonces, no es una discapacidad. Pero no es una discapacidad, pero necesito o sea, tengo que ser dependiente de alguien más. Entonces, como que el diálogo no me está cuadrando. Seguros médicos tampoco. En mi caso, yo tengo seguro médico porque cuando yo nací, mi mamá de una vez me metió como dependiente. Entonces, Claro. me diagnosticaron ya con el seguro médico. Pero claro, yo pago de seguro médico, mira, yo pago de seguro médico más de lo que paga una amiga por ella, sus 3 hijas y su esposo. Wow. Y yo pago más por mí, sola. Porque, claro, tengo el seguro, pero ¿a qué costo? Muy alto. Muy alto, por supuesto. Pero la verdad es algo que no me puedo permitir perder porque no lo voy a volver a sacar. No lo vas a poder volver a sacar, claro. Exactamente. Entonces, todo lo que tiene que ver con los seguros y los préstamos bancarios es un tema súper difícil. A mí, en lo personal, me duele un montón Por porque supuesto. es como, o sea, tengo todo mi trabajo, no es como, tengo mi trabajo, tengo mis ingresos estables, te pago tus impuestos, o sea, estoy todo en regla, pero no puedo ni siquiera, me voy con el carro, porque un préstamo del carro es mucho más económico, por ejemplo, que Que una una casa. casa, claro. Pero ni siquiera puedo sacar un carro, ni siquiera por ese método. Claro, imagínate. Entonces imagínate, una casa es como... Y obviamente ahí ya se nos va la cabeza a un montón de escenarios más, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Angie, y asumo yo que desde la fundación, y me imagino que otros agentes están intentando cambiar las políticas.
100%, estamos trabajando muchísimo en esto, en cambiar las políticas públicas. Este es un tema de políticas públicas, 100%. Necesitamos que los médicos y que los pacientes se empoderen y que empujemos, Sí, porque esto no puede seguir así. sí. La verdad es que el tema de conseguir insulinas es bastante difícil, son muy costosas, me hacen dependiente de otra persona. Sí. Entonces, estamos trabajando mucho como en crear conciencia, activismo, para que eventualmente estas cosas puedan cambiar, ¿no? Me encanta escucharte y te admiro un montón por eso también, Angie, porque no cualquiera se atreve a ir a hablar y hacer todas estas cosas. A veces la gente dice, ah, bueno, yo tengo esto y bueno, que otro pelee por mí, a Ajá. ver si en algún futuro no, pero qué bonito que tú, sabes, seas esta gente de cambio también dentro de esta comunidad, porque podríamos decir que tú estás Sí. dentro de una comunidad. Y así nos pasa con temas culturales, sociales. Nosotros estamos en la comunidad juntas de psicólogas. Sí. O sea, hay un montón de comunidades y esta comunidad de las personas viviendo con diabetes tipo 1 también Sí. es otra comunidad. Supongo que con otras luchas también. Sí, claro que sí, muchas injusticias también, por ejemplo, en las escuelas, que hay niños que no los dejan matricular después del diagnóstico, los mandan a hacer por módulos. Imagínate, qué locura. Sí, entonces es una lucha constante. Y sobre todo porque como es una condición que no se ve. Y por lo que te escucho es relativamente nuevo en los estudios. Sí, toda esta información realmente mucha es nueva. También pasa que no hay mucha información aquí en Panamá porque tristemente los tipo 1 quedamos en la sombra de los diabetes tipo 2. Claro. Entonces hay tal vez más información sobre la diabetes tipo 2 y hay más acceso a cosas para la diabetes tipo 2 Sí. que tienen también sus Sus problemáticas batallas, claro, diferentes. sus temas, claro. Pero los tipo 1 entonces quedamos como escondidos debajo de ellos o nos meten a todos en En el el mismo mismo, barco. claro. Y esa es una de las dificultades más grandes que tenemos, por ejemplo, en temas de políticas públicas, que como nos ponen a todos juntos, cuando realmente los tratamientos son súper diferentes, Claro, no se puede. no se puede. Cuando hablan de diabetes se enfocan 100% en la prevención. ¿Y qué pasa con los tipo 1? Que no lo podemos prevenir. Tipo 2, ok, todavía hay cosas que se pueden hacer para prevenir. En la tipo 1 no hay nada. Pero ¿qué pasa si la mayoría de las políticas públicas están enfocadas en prevenir? Es súper duro. Súper duro. Angie, y llegando a la parte final de esta historia, porque esta es una pequeña parte de tu historia, ¿no? No toda tu historia ha ido alrededor del tema de la diabetes, Sí. solo que te acompaña en la mayoría de ellas. ¿Qué le recomendarías a papás, a amigos, a parejas de personas que han recibido este diagnóstico? Que bueno, es algo como acabamos de decir que te acompaña. Sí, empatía, empatía, 100% empatía. Que la diabetes no se vea no quiere decir que no está. Y creo que este es un mensaje que es muy importante que la gente sepa, porque al final es como es una lucha oculta todo el tiempo, el tener que estar viendo los números, la diabetes te lleva como a tener mucha autoexigencia tal vez, mucha culpa de Claro. algo hice mal, por eso se me subió el azúcar. Y no te da una hiperglicemia porque algo hiciste mal, puede ser que es que hacía mucho calor en donde estabas y eso no lo puedes controlar. Claro. Entonces, empatía más que todo y buscar qué pequeña estrategia puedes hacer tú para acompañar a esa persona, ¿no? Te decía que mi amiga, el simple hecho de que ella le pasara ese bloc de notas a una persona, ya eso era un alivio muy grande. Por Entonces, supuesto. a veces no es algo extraordinario lo que hay que hacer, ¿no? Ese hombro y esa escucha. Esas pequeñas acciones, qué bonito. Angie, ¿y dónde te pueden encontrar las personas que quieran pues saber de ti, hablar contigo o ir a consulta contigo también, ¿no? Porque ese es tu Claro. trabajo, ¿no? Sí. ¿Dónde te pueden encontrar? Bueno, me pueden encontrar en Instagram como @AngieAlvarez _. Ahí comparto mi vida como Sí, persona que literal. vive con diabetes tipo 1 y mi trabajo como psicóloga. Me encanta, Angie. Gracias por venir. Gracias por este espacio, Me de verdad. encantó. Y bueno, gracias a ti por tener este momento para escuchar, sentir y conectar. Ya sabes, sigue a Angie en sus redes sociales para saber más sobre esto y también para temas de psicología, pues ella es una cara que siempre anda subiendo por ahí sus tallercitos y sus cosas. Y si tú quieres contar tu historia, eres bienvenido. Síguenos en las redes sociales como El Poder de las Historias. También puedes seguirnos en StoryBodyPSY o en mi página web stephaniesmithpsicologa.co y nos vemos en otro episodio. Bye.